Existe una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional en 2012. Fue publicada por NASA. Probablemente la has visto. La Tierra de noche. Luces de ciudades dispersas sobre los continentes como brasas encendidas. Los ocanos oscuros. Y entre esos puntos de luz verde. Amplio. Denso. Continuo. A lo largo de las latitudes del norte, el cinturón ecuatorial, las laderas de cada cordillera importante. Miras esa imagen y piensas bosque. Piensas antiguo. Piensas profundo. Piensas que el mundo todavía conserva algo primordial. Y si nada de eso fuera cierto, no en el sentido de las teorías conspirativas. No es una simulación, no es un holograma, no es un secreto gubernamental. Es algo más inquietante. Porque está documentado. Porque economistas, ingenieros forestales y grupos industriales han firmado su nombre en ese proceso. Porque la transformación ocurrió a plena vista durante 2 siglos. Y nadie se detuvo a preguntar si aquello que reemplazó lo original era realmente lo mismo. El árbol vivo más antiguo confirmado es un pino bristlecone en el Parque Nacional de los 100 Bosques, en el estado de Nevada. Confirmado es un pino bristlecone en las Montañas Blancas de California. Tiene aproximadamente 5.000 años. Cuando germin los romanos no habían construido sus imperios. Las pirámides ya eran antiguas. La escritura tal como la entendemos hoy todavía estaba tomando forma. Ese árbol existía antes de que el concepto de un bosque como recurso económico hubiera aparecido en la mente humana. Antes de que alguien pensara en madera como producto. Antes de que alguien calculara rendimiento por hectárea. Existía en un mundo donde los bosques no eran inventario, eran sistemas. Lo que sabemos sobre esos sistemas proviene de fragmentos, registros históricos, muestras, restos. Pero incluso esos fragmentos apuntan a algo claro. Los bosques que existían antes de la economía forestal no eran simplemente conjuntos de árboles. Eran estructuras biológicas complejas que operaban a escalas de tiempo que exceden cualquier sistema humano. Y eso es lo que hace que la comparación sea difícil. Porque lo que vino después puede parecer similar, pero no necesariamente funciona igual. Antes del período medieval, los bosques europeos de robles producan reboles con troncos de ms de 2 metros de diámetro. Un solo árbol de ese tamaño representaba entre 300 y 500 años de crecimiento continuo. Eran organismos que habían atravesado generaciones humanas sin interrupción. Luego llegaron las catedrales. Los constructores de los siglos XII y XIII talaron esos árboles en valles enteros, flotándolos río abajo, hacia los sitios de construcción. Y los bosques desaparecieron. Pero algo crecía en su lugar. Nuevos árboles. Bosques que vistos desde la distancia parecían iguales. Pero no lo eran. Donde antes había árboles de 400 años, ahora había árboles de 100. Donde antes había sistemas complejos, ahora había versiones simplificadas. El dosel, la cubierta verde, se veía similar. Pero el ecosistema no era el mismo. Y esa diferencia entre lo que parece un bosque y lo que realmente es un bosque, es el hilo que una vez que lo sigues, comienza a deshacer todo lo que creías saber. La historia formal de la silvicultura moderna comienza en Alemania a principios del siglo XVIII. Un funcionario prusiano llamado Hans Carl von Carlowitz publicó en 1713 un tratado que introdujo un concepto que hoy nos resulta familiar. Nachhaltigkeit. Sostenibilidad. Su argumento era simple. La extracción de madera no debía exceder la capacidad de regeneración del bosque. Pero hay algo importante que entender. Carlowitz no era un ecólogo, era un economista. Su preocupación no era preservar los bosques por su valor intrínseco, era asegurar que las minas de plata de Sajonia no se quedaran sin madera para sostener sus túneles y alimentar sus hornos. El concepto de sostenibilidad nace como una solución a un problema industrial, no como un movimiento de conservación. Y lo que produjo no fue la preservación del bosque original, fue su reemplazo por algo que pueda ser gestionado, calculado, controlado, convertido en recurso.
Los bosques que surgieron de esta nueva filosofía no se parecían a los bosques que habían reemplazado. El bosque natural alemán era diverso. Robles, hayas-tilosarces y muchas otras especies crecían juntas en distintas edades sobre un terreno irregular que nadie había organizado. No había filas, no había patrones. Era complejo. El bosque gestionado era diferente. Se plantaban abetos en líneas rectas con espacios calculados para maximizar la producción de madera por hectárea. Cada árbol tenía una función. Cada metro cuadrado estaba optimizado. El bosque dejó de ser un ecosistema. Se convirtió en un sistema de producción. Y lo más importante sigue viéndose como un bosque. Verde, denso, familiar. Pero esa familiaridad era engañosa. Porque lo que había cambiado no era la apariencia. Era la estructura. Ese modelo no se queda en Europa. Cruz el Atlántico. El hombre que lo llevó a Estados Unidos fue Gifford Pinchot, quien se convirtió en el primer jefe del servicio forestal, bajo el presidente Theodore Roosevelt, en 1905. Pinchot se formó en los bosques estatales alemanes. Y lo que aprendió allí no fue cómo preservar la naturaleza, fue cómo gestionarla. El sistema que ayudó a construir en Estados Unidos no tenía como objetivo proteger los bosques antiguos. Tenía como objetivo regular su uso, evitar que fueran monopolizados, mantener un suministro constante de madera. Pinchot lo dijo claramente. El propósito de la silvicultura no era preservar los bosques por sí mismos, era producir la mayor cantidad posible del recurso necesario a largo plazo. El recurso. El cultivo. El bosque se convirtió en un cultivo. Las montañas se convirtieron en campos. Y una vez que defines algo como cultivo, su destino deja de ser incierto. Un bosque antiguo no es simplemente un conjunto de árboles viejos, es una infraestructura biológica. En los bosques primarios del noroeste del Pacífico, algunos árboles alcanzaban los 800 años de edad. Sus copas no eran uniformes, eran irregulares, abiertas por siglos de crecimiento, muerte y regeneración. Esa irregularidad creaba múltiples capas de vida. La luz se filtraba de maneras complejas. Los troncos cados en distintos estados de descomposición alimentaban miles de especies. Y bajo el suelo, una red invisible conectaba todo. Las redes micorcicas. Filamentos efengicos que enlazaban races a través de colinas enteras transfiriendo agua-carbono y sales cúmicas entre árboles. Era un sistema, no un conjunto. Nada de eso existe en una plantación de rotación de 50 aos. El dosel es A. El verde es A. Pero la maquinaria biológica que lo sostena no. Y esa es la diferencia que cambia todo. Porque si lo que vemos no es el sistema original, entonces la pregunta ya no es ¿cuánto bosque queda? La pregunta es ¿qué tipo de bosque estamos viendo? Hay un momento específico en el que esta confusión se volvió oficial. En 1992, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, las naciones acordaron una definición internacional de lo que constituye un bosque. Los criterios eran simples, un mínimo de 10% de cobertura de dosel y una altura mínima de 2 metros. Nada más. La definición fue diseñada para ser inclusiva, pero tuvo una consecuencia inesperada. Un bosque gestionado y una plantación pasaron a ser lo mismo. Un conjunto de eucaliptos plantados para la producción de papel con 6 años de crecimiento, antes de ser talados, cumple con esa definición. En el papel es indistinguible de un bosque tropical intacto. Nadie que redactó esa definición creía que eran equivalentes. Pero el lenguaje que eligieron no distingue entre ellos. Y en derecho lo que no se distingue se iguala. Brasil cuenta plantaciones. Chile cuenta monocultivos de pino. Estados Unidos cuenta granjas de árboles. Todo aparece como bosque, todo aparece verde. Y esa apariencia es lo que sostiene la narrativa de que los bosques del mundo se mantienen estables. Los números parecen tranquilizadores hasta que miras lo que significan. Un estudio publicado en 2015 estimó que la Tierra contiene aproximadamente 3 billones de árboles. La cifra fue celebrada. Era mayor de lo que se pensaba. Pero había un detalle. Ese mismo estudio
concluyó que la densidad de árboles había disminuido en un 46% desde el inicio de la civilización humana. Casi la mitad de todos los árboles que existían cuando comenzamos a cultivar la tierra han desaparecido. Y dentro de lo que queda, la proporción de ecosistemas intactos es aún menor. Investigaciones más recientes estiman que solo alrededor del 3% de la superficie terrestre conserva sistemas ecológicos completos con todas sus especies y funciones originales. El resto ha sido alterado, simplificado, reemplazado, y aún así sigue contando como bosque. Esto tiene implicaciones económicas enormes. Los mercados de carbono asumen que un bosque gestionado almacena carbono de forma comparable a un bosque antiguo. No es así. Un árbol de 50 años contiene una fracción del carbono de uno de 800, pero en los sistemas contables ambos cuentan igual. Y ese error sostiene mercados de miles de millones. Cuando miras el planeta desde arriba ves verde, ves lo que parece ser un sistema continuo. Algo intacto. Pero lo que estás viendo no es necesariamente lo que crees. En muchas regiones del mundo, ese verde es la tercera o cuarta generación de árboles plantados sobre un sistema que ya no existe. El suelo ha cambiado. Las redes subterráneas han desaparecido. La complejidad se ha reducido. Lo que queda es la forma, no la función. Es como mirar un acueducto romano. La piedra sigue en pie. La estructura es visible, pero el agua dejó de fluir hace siglos. Los bosques modernos se parecen a bosques, pero no operan como lo hacían antes. Y esa diferencia es invisible a menos que sepas qué buscar. Tenemos el dosel, tenemos las estadísticas, tenemos los acuerdos internacionales y las certificaciones de sostenibilidad, pero lo que no tenemos es el sistema que alguna vez hizo que todo eso funcionara. La pregunta no es si los árboles siguen ahí. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que estamos mirando?